Mira esta fotografía, es de 1958, en un pequeño pueblo de Jalisco, México. La mujer que ves aquí, con esa sonrisa tranquila y ojos llenos de vida, es doña Elena. Para mí, mi abuela, ella fue el pilar de nuestra familia, una maestra de bondad y paciencia. Pero si miras con atención, hay algo que siempre estuvo allí, algo que todos veíamos, pero de lo que nadie se atrevía a hablar, una línea tenue, una marca plateada justo sobre su ceja izquierda. No era una arruga, era una cicatriz que parecía contener el eco de un secreto profundo y doloroso. Durante décadas, ese silencio fue una barrera invisible. Cuando éramos niños, inventábamos historias fantásticas sobre ella, que había luchado contra un puma para salvar un cordero, que era la marca de un tesoro escondido, pero doña Elena solo sonreía, negando con la cabeza, y cambiaba de tema con su dulzura característica. Son cosas del pasado, mi cielo, decía, y el misterio se sellaba de nuevo. Su esposo, mi abuelo, don Ricardo, también guardaba un silencio protector. Era como si el pacto de callar esa historia fuera más fuerte que el tiempo. Crecimos sabiendo instintivamente que esa cicatriz no era una simple herida, era la llave a un recuerdo revelado que nuestra abuela había enterrado. Una historia tan impactante, tan cargada de sacrificio y amor incondicional, que solo ahora, años después, he podido reconstruir. Prepárense, porque esta no es una historia sobre una herida física, es sobre la herida del alma que define lo que significa ser valiente. Hoy, vamos a descifrar el silencio. La verdad es mucho más sombría y heroica de lo que jamás imaginamos. Esta es la historia que doña Elena se negó a contar, hasta que una pista inesperada la trajo de vuelta a la luz. Antes de que la historia de doña Elena te conmueva, no olvides suscribirte a nuestro canal para más recuerdos revelados y déjanos un me gusta. Ahora, a la revelación. Bienvenidos de nuevo a Recuerdos Revelados. Si están aquí, es porque, al igual que yo, saben que las historias más poderosas no están en los libros de historia, sino en el corazón de nuestras abuelas. El día de hoy, vamos a sumergirnos en la vida de doña Elena, una mujer cuya sonrisa irradiaba paz, pero cuya cicatriz ocultaba una tormenta. Nos situamos en el vibrante México de los años 50. La vida en el campo era sencilla, pero llena de desafíos. Elena y Ricardo se habían casado jóvenes y soñaban con construir un futuro sólido para sus hijos. La foto que viste en el OOC fue tomada justo antes de que el destino los golpeara con una prueba que lo cambiaría todo. Para comprender el peso de esa marca en su rostro, primero debemos entender el valor que Elena le daba a la verdad y a la protección. Ella era la clase de persona que se interponía entre el peligro y el ser amado. Su silencio no era por vergüenza, sino un acto deliberado de amor sacrificial. Durante mucho tiempo, la familia creyó que la cicatriz era el resultado de un accidente doméstico, una explicación simple y sin emoción que permitía a todos seguir adelante sin preguntar. Pero esa versión era un velo, una mentira piadosa que doña Elena mantuvo para resguardar la reputación de otro y evitar una tragedia mucho mayor. Yo comencé mi investigación sin saber qué encontraría, revisando viejos papeles, cartas amarillentas y, finalmente, un testimonio clave, el de su hermana menor, Isabel, quien por primera vez se sintió lista para hablar. Lo que Isabel me reveló fue que la cicatriz de Elena no se originó en un accidente, sino en una confrontación, una noche de terror y una decisión instantánea que salvó no solo una vida, sino el honor de toda una familia. La fecha exacta es crucial, el 16 de septiembre de 1957, la noche de las fiestas patrias en el pueblo. La plaza estaba abarrotada, iluminada por faroles de papel de colores y el aire vibraba con música de mariachi. Era una época de fuertes contrastes, por un lado, la alegría comunitaria, por el otro,
las estrictas normas sociales y el profundo peso del honor familiar. Elena y Ricardo disfrutaban la noche. Ricardo, siendo un hombre de carácter fuerte y respetado, tenía, como muchos en el pueblo, un temperamento que podía encenderse rápidamente ante la injusticia o la provocación. En el contexto social de la época, un malentendido o un insulto público podía escalar rápidamente a algo irreversible. Esa noche, el problema no fue directamente con Ricardo, sino con su hermano menor, Jorge, un joven de espíritu libre pero irresponsable, que había bebido más de la cuenta. Jorge estaba involucrado con una familia de gran poder económico y social en la región, la familia Medina. Específicamente, Jorge había hecho promesas vacías a la hija de los Medina, Sofía, y su deshonestidad se hizo pública en la plaza. El hermano mayor de Sofía, Héctor Medina, era conocido por su brutalidad y su absoluta intolerancia a las afrentas al honor de su hermana. Lo que comenzó como un altercado verbal frente al puesto de antojitos, se convirtió en una amenaza física real. Héctor, impulsado por la rabia y el alcohol, sacó un pequeño machete que llevaba oculto. Ricardo intervino de inmediato, intentando calmar a su hermano y a Héctor. Pero la furia de Héctor era ciega. La multitud se dispersó en pánico, dejando un círculo de tensión aterradora. Fue en ese momento que Elena, al ver a su esposo interponerse entre la punta afilada del machete y la confusión, tomó la decisión más rápida y valiente de su vida. Ella sabía que si Ricardo se enfrentaba a Héctor, las consecuencias serían fatales para Ricardo, cárcel o algo peor, dado el poder de los Medina y, por extensión, para el futuro de sus propios hijos. Su acto tenía que ser un interruptor, algo que detuviera la pelea sin resultar en la muerte o la deshonra. Mientras Ricardo intentaba sujetar a Jorge, Elena se lanzó. No se interpuso entre los hombres, sino que deliberadamente se colocó en un ángulo de impacto para que el machete, en el frenesí del forcejeo, la rozara a ella y no a su esposo o cuñado. El objetivo no era recibir una herida grave, sino provocar una interrupción moral y física. El movimiento fue tan rápido que casi nadie lo notó con claridad, solo un destello. El machete de Héctor la hirió superficialmente sobre la ceja izquierda. El impacto no fue profundo, pero el dolor y la sangre fueron suficientes para que Héctor se congelara, horrorizado por haber herido a una mujer inocente en público. Este acto de violencia contra Elena, una mujer respetada y ajena al conflicto directo, rompió el frenesí de Héctor. La sangre que corrió por el rostro de Elena detuvo el conflicto de inmediato. Héctor soltó el machete y huyó, consciente de la gravedad de haber herido a una mujer. Los testigos clave, al ver que una mujer había sido herida, juraron silencio por respeto a Elena, asegurando que solo fue un accidente en la confusión de la fiesta. Elena había comprado la paz. El desenlace de esa noche fue crítico. Elena fue llevada rápidamente a la casa de un curandero local, pues llevarla al hospital implicaba un reporte policial y la inminente captura de Héctor Medina. Si Héctor era arrestado, la familia Medina desataría toda su furia y poder contra Ricardo, Jorge y Elena misma. El miedo a la venganza o a que Ricardo fuera asesinado por los sicarios de los Medina era real e inminente. Fue aquí donde Elena forjó el pacto de silencio. Mientras el curandero cosía su herida, una marca que llevaría por el resto de su vida, ella tomó una decisión estratégica. Le dijo a Ricardo, a su hermana Isabel, y al curandero, diremos que fue un accidente, que un objeto cayó o que me tropecé. Nadie sabrá la verdad. Es la única forma de que Héctor no busque venganza contra ti, Ricardo, y de que mi hijo crezca con su padre en casa. Su sacrificio físico se transformó en un sacrificio de verdad. Ella intercambió la justicia por la seguridad familiar. El pacto se mantuvo con una disciplina admirable. Ricardo, aunque inicialmente se opuso por el honor, comprendió la sabiduría y la desesperación en el plan de su esposa. Él sabía que su propia vida dependía de ese secreto. Jorge, el causante original del conflicto,
fue el más afectado. Llevó la carga de la culpa en silencio, viendo la marca en el rostro de Elena todos los días, y sabiendo que ella había puesto su vida en peligro y suprimido la verdad para salvarlo a él y a su hermano. Jorge prometió cambiar. Dejó el alcohol. Se disculpó con la familia Medina aceptando toda la culpa por la ofensa original a Sofía, sin mencionar el machete, y se fue del pueblo para empezar una nueva vida, lejos de la influencia de los Medina, enviando dinero a su hermano de forma anónima. La cicatriz de Elena era, en esencia, su boleto de salida hacia una vida de redención y paz. Para los niños y para el resto del pueblo, la historia oficial fue simplemente un mal golpe. El silencio de Elena no era un vacío, era una muralla protectora construida con amor. El peso de este secreto, sin embargo, se manifestó de otras maneras. Elena se volvió extremadamente protectora de sus hijos, quizás una sobrecompensación por el terror que sintió esa noche, y Ricardo, por su parte, nunca más participó en un conflicto público. La cicatriz era un recordatorio constante, para ambos, del precio de la paz. Esta memoria traumática no fue borrada, fue transformada en un motor de virtud. Elena utilizó esa cicatriz como una lección silenciosa, enseñando a sus hijos el valor de la calma, el perdón y el desapego al orgullo. El dolor de la verdad era demasiado grande, por lo que la mentira piadosa se convirtió en la base de la estabilidad familiar. La única persona que supo toda la verdad y que me ayudó a armar este rompecabezas fue, como mencioné, la tía Isabel, quien guardó la historia por casi 60 años. Para ella, revelar el secreto solo era posible ahora, después de que todos los involucrados hubieran fallecido, garantizando que el sacrificio de Elena no fuera en vano y que su honor quedara intacto ante el juicio público de la época. Mi encuentro con la tía Isabel, la hermana menor de Elena, fue la pieza final, la revelación que convirtió la conjetura en certeza. La encontré en un tranquilo asilo en Guadalajara en el año 2017, una mujer ya muy anciana, pero con la mente lúcida y una memoria que guardaba los detalles de 1957 con una claridad impresionante. Yo le mostré la foto antigua, señalando la tenue cicatriz. Le pregunté directamente, sin rodeos, si la historia del accidente era verdad. Isabel suspiró profundamente, y fue ese suspiro, cargado de décadas de silencio, lo que me dijo que estaba a punto de escuchar la verdad. Ella comenzó su relato con una reverencia a la memoria de su hermana. Tu abuela era una santa, y su silencio, su mayor milagro. Isabel describió la escena en la plaza con un detalle vívido, el olor a pólvora de los fuegos artificiales, el sonido amortiguado de la música, y el brillo metálico del machete bajo la luz de un farol. Ella confirmó lo que yo sospechaba. Elena se había arrojado hacia la confrontación para detener la fatalidad. Isabel enfatizó que Elena no actuó por impulso, sino por una comprensión inmediata de las devastadoras consecuencias que la ira de Ricardo y la brutalidad de Héctor tendrían para el futuro de la familia. Si Ricardo mataba a Héctor, era la cárcel o la muerte por venganza de los Medina. Si Héctor mataba a Ricardo, Elena quedaba viuda con hijos pequeños, sin sustento. Elena interrumpió el destino con su propio cuerpo, me dijo Isabel, con la voz quebrada. La cicatriz era la prueba física de una decisión ejecutada en menos de un segundo. El momento más emotivo del testimonio de Isabel fue cuando habló sobre el pacto de silencio. Dijo que Elena había rogado a todos que mantuvieran la versión del accidente no por temor a la cicatriz en sí, sino por la protección de Jorge y Ricardo. Jorge, al saber la verdad, se sintió tan avergonzado y agradecido que su partida del pueblo fue una penitencia autoimpuesta, un acto que le permitió a él y a su hermano seguir viviendo en paz. La cicatriz se convirtió en un símbolo de expiación silenciosa. Isabel me mostró una carta, escrita por Jorge años después, donde él agradecía a Elena por haberle dado una segunda oportunidad. Mi vida es tuya, hermana, decía una línea, tú me salvaste de mí mismo.
La revelación de la tía Isabel no solo desveló el origen físico de la cicatriz, sino que también demostró cómo el mayor acto de amor de Elena fue renunciar al reconocimiento de su heroísmo. Ella eligió el silencio para que otros pudieran tener voz y futuro. Isabel también me explicó el contexto social de la época. En el México de ese tiempo, la reputación de una mujer herida en una riña de hombres podía ser cuestionada, y el honor de Ricardo, al no poder proteger a su esposa de un daño tan público, también se vería mermado. Al aceptar la versión del accidente, Elena protegió su propia dignidad y la de su esposo. Lo que parecía un simple mal golpe era, en realidad, un sofisticado acto de supervivencia emocional y social. Después de casi una hora de relato, Isabel me miró con una profunda tristeza mezclada con orgullo y dijo: «Ahora que sabes la verdad, tu abuela es un recuerdo revelado. Espero que su historia inspire a otros a entender que el verdadero heroísmo a menudo no grita, sino que calla por amor». El verdadero impacto de la cicatriz de doña Elena no residió en la herida física, que sanó rápidamente, sino en el legado silencioso que tejió en el ADN emocional de nuestra familia. Una vez que entendemos la verdad detrás del incidente de 1957, cada recuerdo de ella adquiere una nueva dimensión. Sus enseñanzas, que antes parecían simples consejos de abuela, ahora se revelan como profundas lecciones de vida extraídas de ese trauma. Por ejemplo, doña Elena siempre nos decía: «Una palabra callada vale 1000 gritos innecesarios». De niños, pensábamos que era una simple invitación a la calma. Ahora sabemos que era el resumen de su estrategia de supervivencia: sacrificar la voz para preservar la paz. La relación entre Elena y Ricardo se transformó profundamente después de aquella noche. Ricardo, cargando con el conocimiento de que su esposa había literalmente puesto su cuerpo en peligro para salvarlo de un destino peor, se volvió incondicionalmente devoto. La cicatriz era un recordatorio diario de la deuda de gratitud y amor que tenía hacia ella. Su matrimonio se basó en una comprensión que iba más allá de las palabras. Era una alianza forjada en el fuego de una crisis compartida y resuelta con el sacrificio de Elena. Él nunca permitió que ella cargara nada pesado, nunca le alzó la voz, y su respeto se reflejaba en cada pequeño gesto. Esta devoción, que a menudo se interpretaba como el de un hombre anticuado y protector, era en realidad el tributo a la mujer que había salvado su vida y su honor. El silencio de Elena le había dado la oportunidad de vivir una vida sin venganzas ni resentimientos, y él se aseguró de que el resto de sus días fueran un acto de agradecimiento. Incluso en la forma en que educó a sus hijos se notaba la sombra de ese septiembre de 1957. Elena inculcó en ellos un fuerte sentido de la justicia tranquila y la prudencia. Nunca les permitió participar en chismes o discusiones innecesarias. Les enseñó a observar antes de actuar, a evaluar el costo de la ira. Ella no les contaba la historia de la cicatriz, pero les enseñaba las lecciones que la cicatriz le había dejado. El impacto en nuestro tío Jorge fue quizás el más dramático. Su huida del pueblo no fue vista como una deserción, sino como un acto de redención. Él se convirtió en un hombre de bien, responsable, y siempre mantuvo una comunicación secreta y afectuosa con Elena, reconociéndola como su salvadora. Él sabía que, a diferencia de lo que pensaba el pueblo, ella era la verdadera heroína de la historia. Para Jorge, la cicatriz era una medalla de valentía, invisible para el mundo, pero brillante para aquellos que conocían el precio que ella había pagado. Este legado de silencio protector moldeó la moral familiar, convirtiéndola en una estirpe que valora la tranquilidad por encima del orgullo. El trabajo de reconstrucción de esta historia no fue fácil, ya que el pacto de silencio de doña Elena era férreo, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. A lo largo de mi investigación, descubrí varias pistas ocultas que, en retrospectiva, revelaban fragmentos de la noche de la fiesta. La primera pista la encontré en una vieja caja de madera, llena de cartas y fotografías. Era un retazo de tela,
manchado y endurecido, de un color blanco roto. Al principio pensé que era un pedazo de un mantel viejo. Sin embargo, la tía Isabel me reveló que ese trozo de tela era parte del rebozo que Elena llevaba puesto la noche del incidente. Ella lo había guardado no como un recuerdo triste, sino como un talismán de su victoria personal. Elena no guardó el machete o el recuerdo de la sangre, sino la tela que había absorbido su dolor. La segunda pista estaba en la biblioteca de la casa. Doña Elena, a pesar de haber tenido una educación formal limitada, era una lectora voraz, y de todos los libros que atesoraba, había uno que estaba visiblemente desgastado y con anotaciones en los márgenes, una novela de caballería que hablaba del honor y el sacrificio. En una de las páginas, Elena había subrayado una frase que decía: la verdadera nobleza no es la de las espadas, sino la de las renuncias. Era la única anotación tan profunda que encontré en todos sus libros. Esta línea resume a la perfección su acción: renunciar al honor de la confrontación pública para proteger a sus seres queridos. La cicatriz era la evidencia de que ella había vivido según esa máxima. Era su código ético grabado en la piel. La pista más conmovedora, sin embargo, la encontré en una de sus libretas de recetas. Entre instrucciones de cómo hacer mole poblano y tamales, había un pequeño poema sin título, con fecha de finales de 1957. El poema hablaba de una marca de plata y de cómo esa marca le había dado la luz para elegir la sombra. La sombra era el silencio, y la luz era la vida tranquila que sus hijos y esposo pudieron disfrutar. Este poema no era para el mundo, era la forma en que Elena, en privado, procesaba el trauma. Las palabras revelaban la profundidad emocional de su decisión. No fue fácil callar, fue un acto de voluntad constante. Estas pequeñas pistas, el rebozo, la cita subrayada, el poema son los hilos que, al juntarse con el testimonio de Isabel, completan el tapiz de su heroísmo. No fue un accidente, fue una elección consciente de la que nunca se arrepintió, porque el resultado fue la felicidad de su familia. El secreto no estaba en lo que hizo, sino en por qué lo cayó. El verdadero final de esta historia no ocurre en 1957, sino en el presente, con la revelación final de la verdad. Al compartir el testimonio de la tía Isabel y las pistas ocultas con mi propia familia, incluyendo a los nietos de doña Elena, pudimos finalmente entender la magnitud del legado que ella nos había dejado. La reacción de la familia fue de profunda conmoción y una oleada de orgullo. Lo que antes era un simple rasgo físico en las fotografías, ahora se había convertido en un faro moral. La cicatriz ya no era un misterio, era un manifiesto de amor. La sanación que esta revelación trajo fue inmensa. Mi padre, el hijo mayor de Elena, siempre había sentido una ligera culpa por la evasión de su madre al hablar del pasado, creyendo tal vez que era algo de lo que se avergonzaba. Al conocer la verdad, su visión de su madre cambió. Ya no era solo la abuela dulce, sino una mujer de valor estratégico e inquebrantable determinación. Él comprendió que la vida tranquila que había disfrutado no había sido un accidente, sino el resultado directo del sacrificio de su madre. La verdad liberó a la familia de un silencio inconsciente que, sin saberlo, cargaban. Al fin, pudimos honrar a doña Elena no solo por su bondad, sino por su heroísmo, nombrándola por primera vez como la verdadera salvadora de la familia. Este episodio de Recuerdos Revelados nos enseña que las historias más poderosas a menudo están envueltas en capas de silencio. Nos obliga a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las narrativas simplificadas que se nos ofrecen. La cicatriz de Elena, ese accidente que nadie quería discutir, se ha convertido ahora en nuestro mayor tesoro familiar. El recordatorio tangible de que el coraje no siempre viene con fanfarrias, sino a veces con un rápido acto de interrupción y un largo compromiso con el silencio. El mayor acto de amor de doña Elena fue renunciar a su propia verdad para garantizar la seguridad de su hogar. Ella pagó un precio físico y emocional para que nosotros pudiéramos tener paz. Y ahora,
Al final de este viaje de descubrimiento, honramos ese sacrificio al romper el silencio que ella tan noblemente mantuvo. Su historia, la de una mujer que eligió la sombra para que sus seres queridos pudieran vivir en la luz, es el verdadero legado de doña Elena de Jalisco. Es la prueba de que el silencio, en las manos adecuadas y por las razones correctas, puede ser la forma más ruidosa y efectiva de amor. Y así, cerramos el capítulo de la vida de doña Elena. Su cicatriz, ese pequeño trazo plateado que durante décadas fue un enigma, ahora brilla con el resplandor de una valentía inigualable. La historia de Elena, ambientada en el México de 1957, es un testimonio de la fuerza silenciosa que muchas abuelas mexicanas y de todo el mundo ejercen diariamente, proteger a su familia, a menudo a expensas de su propia verdad o reconocimiento. No se trata solo de la herida física, sino de la elección de callar una injusticia para asegurar la felicidad de los suyos. Es la definición de amor incondicional y estratégico. Si esta historia de sacrificio y silencio te ha conmovido tanto como a mí, si te ha inspirado a mirar con nuevos ojos a las personas sabias de tu propia familia, o si te ha hecho entender que el heroísmo se esconde a menudo en los actos más discretos, me encantaría leer tu opinión. ¿Tienes alguna abuela o familiar que haya guardado un secreto por amor? ¿Qué crees que hubieras hecho tú en el lugar de doña Elena? La conversación continúa en los comentarios. Tu opinión es un recuerdo revelado para nosotros. Antes de irte, por favor, comparte este video con aquellos que necesitan una dosis de inspiración y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima historia que vamos a desenterrar. Queremos que esta comunidad de recuerdos revelados crezca y que más historias como la de doña Elena sean honradas y recordadas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la memoria. Hasta la próxima memoria revelada.